Yo soy Fernando González Chamorro, urólogo jefe clínico en la práctica, es decir, trabajo viendo y operando pacientes, y dirijo nuestra unidad de cirugía robótica del Hospital San Rafael de Madrid, que tenéis aquí al lado. A mis dos compañeros os los presentaré ahora dentro de un momento. Estamos aquí también gracias a Ferrer, porque vamos a hablar de diagnóstico de la dificultad, de la problemática que tiene el diagnóstico del cáncer de próstata. Claro, ahora a mí me toca deciros o poneros en situación de qué es el cáncer de próstata o cómo lo veo yo o qué queremos transmitiros, ¿verdad? Ellos os van a explicar en 15 minutos cada uno la problemática del diagnóstico. Yo quiero poneros en el entorno. Quiero que levante la mano el que no sepa lo que es el PSA. Todos sabéis lo que es el PSA, el antígeno prostático específico. Es una proteína en sangre periférica que se mide como diagnóstico, como herramienta para el diagnóstico del cáncer de próstata y lo que maneja todos los programas de cribado del cáncer de próstata, que es un poco el entorno donde os queremos meter, ¿no? En el diagnóstico, pero también os queremos contar lo que es el cáncer de próstata. Y por eso os dejo esta diapositiva aquí para que veáis, el cáncer de próstata es el cáncer más importante de los hombres en Europa y en España. El primero, ya con diferencia. Tenemos 32.000 casos en el año 2014. Ya más de medio millón de casos nuevos todos los años en Europa, con esa tasa de 103 por 100.000 habitantes y año en España. La incidencia se duplicó en los años 90, se duplicó literalmente. ¿Por qué? Porque apareció el PSA. El famoso PSA apareció en aquel momento y digamos que se incrementó, se duplicó nada menos que su incidencia. La tasa mundial del año 2002 corregida está en 15 muertes por 100.000 habitantes y año. Y la buena noticia es que bajando. En España mueren 5.400 hombres todos los años. ¿Alguien sabe cuántas mujeres mueren de cáncer de mama? Os lo voy a decir yo. Alrededor de 6.000 al año. Es decir, la mortalidad de una enfermedad y de la otra es prácticamente la misma. ¿Dónde está el...? Es prácticamente la misma, el cáncer de próstata y el cáncer de mama. La mortalidad está aumentando en el mundo en su desarrollo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos las herramientas suficientes. Y está disminuyendo en el primer mundo. Hemos demostrado con estudios, pasaremos un poco por encima, que el cribado del cáncer de próstata, el screening en inglés, famoso cribado en correcto castellano, disminuye los cánceres metastásicos. Los disminuye y, por tanto, disminuye también la mortalidad cáncer específica. ¿Cuál es el problema? Que tratamos a muchos pacientes. Tratamos a muchos pacientes y diagnosticamos muchos cánceres de muy bajo riesgo, que somos capaces de tratar y de tratar correctamente con cirugía. Nosotros llevamos operando los tres, como ahora os comentaré, llevamos operando ya 30 años cánceres de próstata, cuando ni siquiera teníamos suficiente evidencia de que éramos capaces de disminuir su mortalidad. Y los operábamos ya hace 30 años. Y no éramos capaces de demostrarlo. Y ahora sí. Y ahora somos capaces de demostrar. Somos capaces de operarlos con mayor complejidad por las herramientas que tenemos, la robótica principalmente, con otras ayudas del manejo de la imagen, incluso la impresión en 3D con realidad aumentada, que nos da y nos proporciona mucho más complejidad, pero para resolver el problema de nuestros pacientes, para que veáis hasta qué punto, una pincelada muy rápida de lo que es la cirugía robótica. En España se realizan 12.000 cirugías radicales de próstata al año, nada menos, ¿eh? Contándolas todas, abierta, laparoscópica y robótica. En el año 2005 solo el 18% se realizaron con robot, porque solo teníamos 26 sistemas en toda España. En el año 2018, ahora mismo, en septiembre, teníamos 51 sistemas y el 84% de las cirugías que se hacen con robótica en toda España, nada menos del 84%, son próstatas. Además, tenemos que decir, y para eso estamos en este foro, que los centros privados hemos sido innovadores en la cirugía robótica en toda España. Y además, y aquí tenemos uno de los representantes, dos de los centros top españoles de cirugía robótica son privados. Es decir, que tenemos una herramienta compleja, pero que resuelve problemas con la cirugía. Es verdad que esto nos lo ha demostrado la ciencia.
Es decir, tenemos evidencia y podemos decirlo a los pacientes, de hecho, es el único tratamiento que tiene demostrada eficiencia a largo plazo de tratamiento de la enfermedad localizada del cáncer de próstata. El único. Hay otros que tienen otras evidencias. Es verdad que no, como hemos aprendido, que hemos diagnosticado muchos cánceres clínicamente no muy significativos, también hemos aprendido que no todos los pacientes los tenemos que operar. No debemos operarles, porque aunque cada vez operamos mejor y con menos efectos secundarios, los tiene. Hemos aprendido que dependiendo del riesgo cáncer específico, y ahora nos comentarán más cosas, de diferentes técnicas como D'Amico o el Memorial, que tienen un escalafón de riesgo del cáncer específico individualizado para cada paciente y valorando su estado de salud, os pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros cuando empezamos de residentes hace 25 años no se podían operar radicales de próstata en hombres de más de 70 años. No se podía, era conceptualmente porque no iban a vivir más de 10 años o no mucho más de 10 años. Hoy en día se operan pacientes hasta de cerca de 80. Ignacio el otro día me comentó que operó uno de casi 80. Pues depende del estado de salud y depende de muchas cosas, ¿verdad? Pues esto es lo que nos ha enseñado el cáncer de próstata y lo que queremos intentar transmitir con las charlas que van a venir a continuación, de tal manera que seamos capaces del paciente diagnosticado de cáncer de próstata ofertarle una de esas tres alternativas, que pueden ser perfectamente válidas las tres. La terapia curativa, que casi siempre será cirugía, pero no siempre. La vigilancia o terapia expectante. Y fijaros que pone terapia expectante. Pero si es expectante, ¿por qué es terapia? Porque es una forma de tratar al paciente. No hacerle nada, porque sabemos que es un tumor clínicamente no significativo. Y hay programas para ello, y cualquier servicio de urología serio de este país y del mundo debe tener un programa de terapia expectante para el cáncer de próstata. O tratamientos paliativos, que incluye el esperar y ver, que no significa que sea un cáncer no clínicamente significante, pero sí que en determinado paciente de muy avanzada edad no merezca la pena someterle al riesgo de la terapia. ¿Se entiende, verdad? Pues para esto nos van a intentar dilucidar un poco más en el diagnóstico Ignacio Moncada Iribarren, que os lo presento, aparte de amigo y compañero, ha sido mi maestro durante muchos años. Dirige el servicio de urología de la Zarzuela, es un experto cirujano, experto en medicina sexual, y nos va a hablar de cómo la importancia que tiene el diagnosticar el cáncer clínicamente significativo. Y luego Juan Ignacio Martínez de Salamanca, que también es muy amigo mío, compañero, y ambos son competencia en nuestras labores, porque los tres trabajamos en la medicina privada y nos intercambiamos pacientes, ¿verdad? No siempre voluntariamente. Y Juan Ignacio Martínez de Salamanca lidera un grupo privado muy potente que se llama LIX y además trabaja en la medicina pública en el Hospital de Puerta de Hierro. Y él nos va a decir qué nos aporta la biopsia líquida para el mejor manejo diagnóstico de ese paciente con cáncer de próstata o con PSAs alterados. Cuando quieras, Ignacio. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, pues agradezco la invitación a participar en esta mesa. La verdad es que los urólogos tenemos una ventaja con respecto a otras especialidades probablemente, y es que nos hemos ocupado prácticamente el manejo de de cada una de las enfermedades que nosotros manejamos, nos ocupamos tanto del diagnóstico como del tratamiento. No pasa en todas, ¿eh? Muchas veces los cirujanos generales, pues los pacientes los diagnostican los especialistas de digestivo, les hacen la endoscopia, les dicen que tiene un tumor y entonces ellos lo operan. O los cirujanos cardíacos, pues se los diagnostican los cardiólogos, ¿no? Pues ahora a este señor hay que operarle. Nosotros no, nosotros nos ocupamos del diagnóstico y nos ocupamos del tratamiento de la mayoría de nuestros pacientes y eso nos hace tener pues una perspectiva, yo creo que bastante amplia de las enfermedades que tratamos. Realmente ahora en urología, pues la mayor parte de los pacientes que tenemos son pacientes oncológicos, son pacientes con cáncer. Entre los 10 cánceres más frecuentes que tienen los hombres, pues 3 son urológicos. El de próstata, número 1, pero también el de riñón,
y el de vejiga. Por lo tanto, nuestra patología es básicamente oncológica. Y es importante pues conocer bien el diagnóstico y es importante estratificar bien a los pacientes para poder ofrecerles el tratamiento que mejor pues les va a solucionar su problema, ¿no? Yo voy a hablar un poco de eso, ¿no? Realmente en el cáncer de próstata la única forma de confirmar que hay un cáncer pues es haciendo una biopsia. El problema es que la biopsia pues no es inocua, ¿no? No solamente el hacer una biopsia que requiere pues por lo menos en la medicina privada típicamente pues anestesiar al paciente y tiene una serie de potenciales complicaciones, aunque generalmente no sean muchas, pero bueno, pues tiene sus complicaciones. Pero no solamente la biopsia nos va a dar un resultado y probablemente el resultado pues va también a implicar un manejo, un tratamiento o no, y todo eso pues tiene implicaciones desde varios puntos de vista. Por lo tanto, es importante seleccionar a los pacientes que hacemos una biopsia de próstata, entre otras cosas porque, como ha dicho el doctor González Chamorro, hay cánceres de próstata que son de bajo riesgo, que quizás es mejor no saberlo, no detectarlos, porque no son clínicamente significativos. Por lo tanto, ¿qué más me da tener un cáncer pues de medio centímetro cúbico en la próstata, de bajo grado, con el que me voy a morir y no me va a afectar de ninguna manera? Quizás haber diagnosticado ese cáncer pues es un problema, porque ya parece que tienes que hacer algo y ya lo tienes que tratar. Hombre, puedes convencer al paciente de que es mejor hacer un seguimiento activo, y decir, bueno, mira, no le vamos a hacer nada, le vamos a seguir, le vamos a hacer PSAs y le vamos a hacer quizás pruebas de imagen o le vamos a hacer determinadas... Pero ya le estás poniendo en una situación en la que muchas veces el paciente no quiere estar. Y después de un tiempo de estar así, pues dice, mire, mejor opéreme porque yo así no puedo vivir, ¿no? Realmente, por lo que digo, se someten a los pacientes a pruebas diagnósticas y a pruebas y a tratamientos que podrían ser innecesarios y, por lo tanto, pues un sobrediagnóstico y un tratamiento, sobretratamiento. Pongo ahí en interrogante los cánceres clínicamente no significativos. Realmente hay una cierta duda ahí. ¿Por qué? Pues porque realmente desde que apareció el PSA, como ha dicho Fernando, y desde el año 1975, la supervivencia a 5 años del cáncer de próstata ha pasado de un 66%, que era en el 1975, a un 99,6%. Es decir, hoy en día un individuo que se diagnostica de cáncer de próstata independientemente del estadio, da igual si está con metástasis o no, va a vivir al menos 5 años. 99% probabilidades de estar vivo a 5 años. Por tanto, ha mejorado el diagnóstico, pero ha mejorado el tratamiento. Han mejorado los tratamientos y el manejo de los pacientes y, por lo tanto, ahora les podemos ofrecer una supervivencia muy larga. Con lo cual, quizás no es tan malo diagnosticar todos los cánceres de próstata, pero a pesar de todo, pues sí que hay un consenso en que hay cánceres que son de bajo riesgo, que además probablemente son los que más predominan. ¿Cómo clasificamos a los cánceres de bajo riesgo? Pues básicamente en 3 cosas. Una es el PSA, que nos ayuda a tener esa información. Otra es el estadio clínico, que básicamente lo descubrimos a través del tacto rectal. De tacto rectal, que la gente, los hombres muchas veces pues parece que tienen miedo, yo qué sé, pero realmente es un segundo y nos da una información muy valiosa. Y el grado de Gleason, que se llama. Sabéis que los tumores tienen 2 cosas que son importantes, que tenemos que conocer. Una, cómo es de malo, el grado, y otra, cómo está de extendido, el estadio, ¿no? Grado y estadio son las 2 cosas que realmente nos importan siempre de cada tumor para poder decidir cuál es el tratamiento en ese caso, ¿no? El grado, es decir, como es de malo en la próstata, se determina por lo que se llama la clasificación o el score de Gleason, que veis aquí arriba. Y hay distintos grados. Uno puede tener un Gleason más bajo y, por tanto, un tumor menos agresivo, un Gleason 9 o 10, que es un tumor más agresivo. Pero claro, el Gleason no lo sabemos hasta que no hacemos la biopsia. Por lo tanto, ahí estamos un poco en el dilema. ¿Realmente clasificar
bien a un paciente de si tiene un cáncer de bajo riesgo o un cáncer de riesgo intermedio o un cáncer de alto riesgo, necesitamos una biopsia. Y bueno, pues nos tenemos que fiar de otras cosas. Vamos a ver cuáles son los métodos que tenemos. Esto sería la clasificación de Gleason y cómo lo que se establece es básicamente la población celular del tumor predominante, que es lo que se le da una cifra. Por eso la mayoría de los... Esto no... Bueno, no se ve. Pero en fin, como veis, la mayoría son 3 más 4, 4 más 3, puede ser un Gleason 7, 3 más 4, un Gleason de buen pronóstico, un grado 2, o un Gleason 7, también 7, 4 más 3, porque la población de predominante le hemos dado una categoría de 4, es decir, más agresiva, y la secundaria un 3. El 7 de buen pronóstico sería al revés, lo predominante es un Gleason de grado 3, menos agresivo, y lo segundo más predominante sería el grado más agresivo. En definitiva, siempre se le dan esas dos cifras, por eso pone 7, 3 más 4, 4 más 3, 4 más 4, 3 más 5, 5 más 3 en el Gleason 8. Por lo tanto, los tumores de bajo riesgo serían los que tendrían un PSA de menos de 10, con un Gleason por debajo de 7 y un estadio clínico T1, es decir, cuando hacemos el tacto rectal no tocamos ningún tumor. ¿Vale? Eso sería, digamos, el grado bajo. Nosotros podemos hacer el PSA, imaginemos que está en 7, le hacemos un tacto rectal, no palpamos nada, ¿y qué hacemos? ¿Le hacemos una biopsia o no? Con ese PSA alto y tal. Esto es un poco el dilema un poco que nos planteamos. ¿Cómo identificamos esa población? Vale, estas son las 4 cosas que clínicamente podemos hacer. El PSA, como he dicho, el tacto rectal, biomarcadores, de los cuales no voy a hablar porque hablará el doctor Martínez Salamanca inmediatamente después, y la resonancia magnética, las pruebas de imagen. Hoy en día, hacer una biopsia de próstata aleatoria, que es lo que hemos estado haciendo durante muchísimos años para el diagnóstico de cáncer de próstata, pues ya se tiende no a hacer. ¿Por qué? Pues porque realmente es como si a una señora pues tienes una sospecha de que pueda tener un cáncer de mama y le haces una biopsia aleatoria de la mama. Puedes acertar o puedes no acertarle en el tumor y realmente la fiabilidad es realmente baja. ¿Qué pasaba? Que teníamos que repetir y repetir biopsias, muchas veces un PSA que se elevaba, un tumor que quizás era pequeño, aunque podría ser de alto grado, y no lo detectábamos, ¿no? Hoy en día, básicamente, yo creo que en todos los centros, particularmente en los centros privados, pues se hace una resonancia multiparamétrica de próstata porque nos da una información pues muy significativa, muy importante y bastante de una manera poco invasiva, porque la resonancia pues no irradia, no utiliza tecnología o radiaciones ionizantes, por lo tanto es bastante útil para eso. ¿Cuáles son los valores de corte del PSA? Muchas veces se considera 4. 4 nanogramos, si tienes por encima de 4, tienes sospecha. Eso varía primero con el rango de edad. Hay los individuos más jóvenes, pues hay que bajarles ese rango de PSA. Si a un hombre de 40 años se le hace un PSA y tiene un PSA por encima de 2,5, ya hay que tener un poquito de sospecha. A diferencia de si tiene 73, que si tiene un PSA de 2,5 no pasa nada y se considera normal hasta 6,5. Muchas veces esta gradación de estos valores de corte del PSA no se tienen en cuenta y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos relativamente en España pocos afroamericanos, pero en Estados Unidos pues esos valores se modifican también con la raza porque es mucho más frecuente el cáncer de próstata en los individuos de raza negra. Y es más baja la incidencia en los asiáticos. Por lo tanto, hay que también mover esos límites dependiendo un poco de la raza, ¿no? En España, pues la mayoría de los pacientes pues son blancos o caucásicos, como se quiera decir, y que realmente pues utilizamos la tabla, la parte de allá de la tabla. Pero en definitiva también a veces yo últimamente he operado varios angoleños, curiosamente, con cáncer de próstata bastante agresivos. Bien, una de las cosas que nosotros hacemos, y muy bien yo creo en urología en España, es
seguir las guías de las guidelines de en este caso de la Asociación Europea de Urología, de la Española de Urología, son las guías de la europea, están adoptadas completamente. Y realmente nos hacen, bueno, pues estar seguros de que esa es la evidencia más sólida que podemos tener de distintos tal. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías? Pues que en un hombre en el que le hacemos un tacto rectal y el tacto rectal es negativo, es decir, no le hemos tocado el tumor, porque hay que decir que si uno le toca el tumor o se toca un tumor en el tacto rectal, ya supuestamente es un tumor de, digamos, probablemente de alto grado y estamos obligados a hacerle una biopsia, es decir, un tacto rectal positivo ya nos obliga a hacerle la biopsia, un tacto rectal negativo, dependiendo del nivel de PSA, si lo tenemos entre 2 y 10, pues tenemos que utilizar alguna otra cosa que nos ayude a decidir si tenemos que hacer una biopsia. Básicamente, las 3 que veis ahí, una calculadora de riesgo, los test de biomarcadores o las pruebas de imagen, que es lo que voy a hablar muy brevemente. El tacto rectal, como he dicho, un tacto rectal sospechoso se asocia con un aumento del riesgo de tener un cáncer de Gleason alto, de grado alto, y por lo tanto es una indicación de biopsia. Evidentemente, cuando hacemos un tacto rectal no tocamos toda la próstata, solo tocamos la parte periférica y posterior de la próstata, pero también es verdad que ahí es donde es más probable que aparezcan los tumores de los cánceres de próstata, son periféricos y generalmente en la cara posterior. Hay en otras zonas de la próstata, pero el hecho de que el tacto rectal sea negativo no descarta que haya un cáncer de próstata, que sea positivo es muy altamente sospechoso y ya nos obliga a hacer una biopsia. Calculadoras, hay distintas calculadoras, cada uno puede acceder. La que decía Fernando González Chamorro de el Memorial de Nueva York, que yo la utilizo muchísimo porque están accesibles, los tienes en el ordenador, en la consulta, y metes la raza, edad, PSA, historia familiar del cáncer de próstata, tacto rectal, si ha tenido una biopsia previa positiva o negativa, y le das a calcular y te calcula el riesgo. ¿Qué ventaja tiene calcular el riesgo? No te dice si tienes o no, te dice que, pues imagínate, tienes un riesgo de un 34% de tener un cáncer de próstata significativo, de alto riesgo. El paciente puede decidir. Tú lo decides con el paciente, lo decides por el paciente o el paciente decide por ti. Esto, tener pacientes bien informados siempre es lo mejor, ¿no? Pero no hay una regla fija. Pero lo que sí está claro es que el propio paciente puede tomar una decisión. Yo tengo este riesgo, ¿qué hago, doctor? Bueno, pues vamos a hacer esto, pues mira, yo creo que lo mejor es que hagamos una biopsia, o yo creo que vamos a esperar y vamos a hacer dentro de 6 meses un nuevo PSA, a ver si se evoluciona, un nuevo tacto rectal, ver si cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la gran parte de la decisión de esto tiene que estar en el lado del paciente, ¿no? Hay otras calculadoras de riesgo, como esta de la RSPC, que eso es un estudio que se hizo un screening de cáncer de próstata, un estudio europeo, y que pues también nos da una probabilidad. Depende del PSA, metemos una serie de datos y nos calcula el riesgo. Esto lo puede hacer cualquiera en Internet en cualquier momento. Eso no hace falta que lo haga ningún médico y además está accesible para todo el mundo. O sea que las calculadoras son realmente simples. Metemos los datos en una especie de sistema que hace un cálculo estadístico, simplemente. La resonancia magnética, ahora cada vez más es lo que nos ayuda a tomar una decisión de si hacer una biopsia o no. Una imagen sospechosa en una resonancia magnética, utilizando esto que son la clasificación de PIRADS, que se llama, muy parecido a la de BIRADS que se utiliza en mama, pues en este caso es de PIRADS. Una imagen sospechosa pues nos puede, digamos, indicar hacer una biopsia. No hay imágenes sospechosas, un PSA entre 2 y 10, un tacto rectal negativo, un riesgo pues relativamente bajo, pues no le hacemos biopsia. Por tanto, esa es la manera en la como nosotros decidimos. Básicamente porque es probable que no le vayamos a encontrar ningún tumor, o si hay algún tumor, sea un tumor de bajo grado, de un Gleason 6 o más bajo, por lo tanto, no merecería, por lo tanto, merecería la pena hacerle la biopsia. Hoy en día la biopsia se hace pues con fusión de imágenes. Eso es lo que nos ha traído la tecnología. Podemos utilizar esta resonancia para llevarla al quirófano, utilizar una ecografía transrectal para
fundir, digamos, hacer una fusión de las imágenes con la resonancia y dirigir la biopsia a la zona que nosotros queremos, a la zona diana. Son las biopsias dirigidas que nos ayudan mucho a afinar el diagnóstico en lugar de hacer biopsias aleatorias al tuntún de la próstata que, bueno, pues realmente son mucho menos fiables y además si como uno tenga la próstata grande, cosa que pasa con alguna frecuencia, pues todavía con mayor dificultad. Juan Ignacio, que va a hablar ahora detrás de mí, pues tiene mucha experiencia porque es de pionero en el uso de la función de imágenes para resonancia, pero básicamente ya se va implementando en todos los centros. Nosotros también, pues desde hace ya unos años estamos haciendo la fusión de imagen, la biopsia con fusión. Esta es mi última diapositiva. Yo creo que no cabe duda que es importantísimo seleccionar bien a los pacientes para la biopsia de próstata y evitar un sobrediagnóstico, fundamentalmente porque le vamos a ahorrar al paciente sufrimientos, etcétera. Por tanto, muchas veces es mejor no hacer una biopsia para detectar un cáncer de bajo grado, un cáncer no significativo, que lo único que le va a traer es quebraderos de cabeza y nada beneficioso desde el punto de vista de calidad de vida o de supervivencia. Para tomar esa decisión, pues nos basamos, como hemos visto, en el PSA, en el tacto rectal, las calculadoras de riesgo, las pruebas de imagen y en los marcadores que pues nos pueden ayudar a tomar esa decisión, y eso es de lo que nos va a hablar Juan Ignacio. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues buenas casi tardes a todos. Bueno, yo en primer lugar agradecer a ASPE por la iniciativa y a Laboratorios Ferrer y en especial al doctor González Chamorro que ha contado con nosotros, con Nacho y conmigo con mucho cariño y ha organizado la jornada, ya está muy pendiente, o sea que muchas gracias, Fernando. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se han dicho. Vamos a procurar dar algunos mensajes más o menos claros. La verdad que los datos, si antes hablaban, ¿no?, de que la obesidad es una enfermedad epidémica, pues yo creo que como han comentado mis compañeros antes, el cáncer de próstata casi también, ¿no? Fíjense, de 1 de cada 7 hombres será diagnosticado a lo largo de su vida de cáncer de próstata, 1 de cada 38 morirá de cáncer de próstata, y la verdad es que la historia familiar y la raza, como se ha comentado aquí previamente, en nuestro ámbito quizás es más la historia familiar que la raza, ya que la raza se refiere a la raza negra, es el único factor de riesgo realmente identificable y de alguna manera pues es un mensaje importante a dar, ¿no? Pacientes que tienen familiares de primer grado, padres, hermanos, afectos de cáncer de próstata, pues deben estar con una especial precaución para seguir unos programas de screening adecuados, ¿no? Porque es el factor de riesgo más importante que hemos tenido. Sin duda alguna la incidencia, como hemos hablado, es impresionante. Fíjense, un dato, más de 30.000 pacientes diagnosticados nuevos el año 17 en España, son datos de Globocan, que la verdad que hace, bueno, pues que las decisiones y la información a la población en un tumor tan tremendamente frecuente, pues deben ser prudentes y deben ser equilibradas con los datos que tenemos disponibles. Esto se ha comentado previamente, cuáles son las herramientas o los 4 grupos de herramientas que tenemos para diagnosticar hoy en día cáncer de próstata. El PSA, que a pesar de ser pues muy criticado, controvertido, vilipendiado, etcétera, en algunos foros, sigue siendo una herramienta fundamental. Sin duda alguna no es perfecta, pero sigue siendo una herramienta fundamental y probablemente lo va a seguir siendo durante muchos años. El examen rectal, la biopsia, y sin duda yo creo que tenemos 2 novedades clarísimamente en la esfera del diagnóstico de cáncer de próstata, yo diría en los últimos 3 o 4 años. Sin duda alguna, la más importante es la resonancia magnética y, por qué no, la aparición de nuevos biomarcadores como comentaremos ahora, ¿no? Fíjense, esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora, comentaba el doctor Moncada, ante un paciente que tenía una elevación del PSA o le habíamos palpado en un examen rectal alguna anormalidad, pues le indicábamos una biopsia que decimos randomizada. Randomizada es un nombre un poco cursi, pero la realidad es que es una biopsia ciega, es una biopsia en la que biopsiábamos, o de hecho se sigue realizando, bueno, zonas de la próstata donde, bueno, pues decían unos estudios que estaban más frecuentemente los cánceres de próstata. Era solamente basado en una imagen, que era la imagen de la ecografía,
Y la imagen de la ecografía, a pesar de múltiples refinamientos técnicos que se le han conseguido adicionar a la ecografía, pues la ecografía con contraste, la ecografía con elastografía, la microecografía, se había pensado durante unos años que nos podían hacer mejorar esas cifras de detección, es decir, ver la enfermedad con ecografía, pero esto desgraciadamente no ha sido así, ¿eh? Hay un consenso publicado en el año 16 de las 3 asociaciones europeas que se dedican un poco más al cáncer de próstata, en el que no hay una evidencia suficiente como para que la ecografía sea la prueba que nos pueda guiar para diagnosticar estos tumores, ¿no? Fíjense, este tipo de ecografía hacía o ha hecho o hace, si no hemos implementado otras técnicas, que un paciente que sabemos que tiene un cáncer de próstata, la probabilidad de que se lo diagnostiquemos haciendo una biopsia de este tipo es menos que tirar una moneda al aire. Está claro que eso bueno, pues era algo que teníamos que mejorar y que la comunidad científica tenía que mejorar. Es decir, dicho en lenguaje estadístico, el porcentaje de falsos negativos alcanzaba el 50%, cosa que es algo, bueno, pues como se pueden imaginar, inasumible para hacer un diagnóstico de un tumor que potencialmente, no todos, pero sí algunos de ellos, pueden impactar en la vida del paciente. ¿A qué nos conducía esta limitación de este tipo de biopsia? Lo ha comentado el doctor Moncada y el doctor González Chamorro en sus diapositivas también. A hacer un incorrecto diagnóstico, es decir, a sobrediagnosticar tumores que no iban a tener trascendencia clínica para el paciente, que no tenían importancia, focos de tumores que no eran el foco principal del tumor, por decirlo de alguna manera, y infradiagnosticar lesiones que sí que iban a poner en riesgo la vida del paciente. Es decir, al fin y al cabo, hacer un diagnóstico erróneo del volumen, de la extensión y de la agresividad del tumor, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente esto era algo que había que mejorar, ¿no? ¿De qué se ha conseguido esta mejora? Fundamentalmente de manos de las técnicas de imagen y fundamentalmente de la resonancia magnética. La resonancia magnética, hace pues, aproximadamente 8 o 10 años, las 3 empresas más dedicadas al campo de la resonancia magnética, General, Philips y Siemens, iniciaron una carrera tecnológica en la próstata, porque es un órgano, en fin, de altísima prevalencia, como han visto, para ver con cuál de las tecnologías que cada una de estas 3 casas comerciales o 3 empresas tecnológicas apostaron era capaz de detectar el cáncer de próstata, ya que había algunas evidencias iniciales en las que se veía que la resonancia magnética podía ayudar en este diagnóstico. Se estructuró una clasificación internacional que ha sido modificada 2 veces, la última vez publicada hace 2 años, esta clasificación de Pierrats, que también se ha comentado, y bueno, se ha visto que la resonancia magnética hecha en unos entornos adecuados, informada de una manera adecuada, es capaz de ver tumores clínicamente significativos. Eso sí recuerdan que hablábamos que son los que más nos interesa diagnosticar. Y tratar aquellos que pueden poner en peligro la vida del paciente o pueden afectar a su calidad de vida a medio y largo plazo. Simplemente como dato anecdótico, cada una de estas casas apostó por una tecnología distinta. General Electric apostó por la espectroscopia, Siemens apostó por la perfusión y Philips apostó por la difusión. Y al final, pues quizás la difusión es la que más se ha llevado el gato al agua, que luego otras muchas casas evidentemente la han implementado y probablemente este protocolo multiparamétrico, que simplemente es realizar estas 4 secuencias a cada paciente, en poco tiempo se convertirá en un protocolo biparamétrico y solamente haremos a los pacientes T2 y difusión, cosa que va a ahorrar mucho tiempo de máquina, muchos recursos y va a hacer que esta tecnología sea mucho más, dijéramos, bueno, pues ampliable a muchos más centros, ¿no? Con lo cual yo creo que por parte de la imagen vienen también muy buenas noticias en los próximos años, ¿no? Como ven aquí, algunos que dicen estas imágenes, no, las más feas son las que más se ve. Pues estas imágenes de difusión son en las que más se consigue visualizar el cáncer de próstata. Hay multitud de estudios, no quiero aburrirles con datos, en los que se ha tratado de ver si un paciente con sospecha de cáncer de próstata es mejor hacerle primero una resonancia magnética o hacerle directamente una biopsia. Este estudio es el último publicado en marzo de este año en la revista de New England Journal of Medicine, estudio preciso, un estudio sin financiación, dijéramos, privada, liderado fundamentalmente desde el Reino Unido a través del sistema NICE. Distribuye un grupo importante de pacientes, de casi 500 pacientes, entre realizarles resonancia magnética y biopsia dirigida versus biopsia estándar. Un planteamiento bastante sencillo. Les voy a ir directamente a los datos. Fíjense,
38 versus 26 de diagnosticar cáncer clínicamente significativo, es decir, cuando hacemos una resonancia primero y dirigimos la biopsia, somos capaces de diagnosticar cáncer clínicamente significativo en el 38% y si no lo hacemos en el 26%, una diferencia importante. Y también al contrario, de diagnosticar menos tumores que no vayan a tener agresividad en el paciente, 9 versus 22, ¿no? Con lo cual parecen que los datos son incontestables y esto va a hacer, como ahora veremos, probablemente modificar las guías clínicas a las que se refería el doctor Moncada y situar la resonancia como primer paso en el diagnóstico. Además de la resonancia, porque la resonancia no es perfecta y hay un 10 a 15% de pacientes que tienen cáncer y que la resonancia no ve. Digamos, las voces críticas con la resonancia magnética dicen, bueno, es que la resonancia magnética no es perfecta. No, claro que no lo es. Lo que pasa es que lo que teníamos antes era aún mucho más imperfecto. Con lo cual hemos mejorado, pero probablemente de la mano de biomarcadores, en combinación con resonancia y con biopsia de fusión, vamos a ser capaces de aumentar aún más ese porcentaje de diagnóstico. Fíjense, los biomarcadores ya los sitúan las guías clínicas como una opción en la secuencia diagnóstica de cáncer de próstata, concretamente el SELECT, ya lo ha incluido en las guías clínicas del 2017 y se va a mantener en las del 2018 como un test válido, avalado por las guías clínicas europeas, para ofrecer a pacientes con una sospecha de cáncer de próstata. Ahora veremos en qué escenarios. Y fíjense, tanto estos test como la resonancia magnética, esta es una diapositiva que le robamos a uno de Twitter, y que el otro día en un foro se enfadó mucho porque se la habíamos robado, pero bueno, si no quieres que se robe, pues lo que tienes que hacer es no ponerlo, ¿no? Decía uno que secreto que lo sabe más de uno no es secreto, Entonces, pues esto es así, ¿no? Esta es la propuesta de cambio de las guías clínicas que se va probablemente a hacer público a los medios y a todos los stakeholders del asunto en el mes de marzo, que será el Congreso Europeo el año que viene en Barcelona, que este año tenemos sede española, en el que ya se recomienda con nivel de evidencia strong realizar a todos los pacientes una resonancia magnética antes de la biopsia. Esto es un cambio absolutamente paradigmático en el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué debe tener un biomarcador para ser el biomarcador perfecto de cualquier enfermedad? Bueno, pues es sencillo, ¿no? Que sea 100% exacto, es decir, en argot estadístico, que tenga un 100% de valor predictivo negativo, es decir, si me hago el test y me sale negativo, no tengo esa patología que se buscaba, que sea no invasivo y que sea económico. Esto económico, bueno, esto de caro o barato, como dice un buen amigo nuestro, las cosas no son caras o baratas, sino cuestan mucho dinero, ¿no? Dice, una cosa no es cara, pero a veces cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, pero digamos que sea coste efectivo, ¿no? Que es lo que podemos decir. Bueno, el SELECT yo creo que es un biomarcador que tiene digamos, un desarrollo conceptual fantástico. Se puede entender que es una evolución del PCA3, ya que el grupo que lo desarrolló es el mismo grupo que desarrolló el PCA3. Lo que pasa es que tratando de alguna manera de sobrepasar o de abordar algunas limitaciones que había tenido el PCA3. Fíjense, lo primero que hay que decir del SELECT es que es un algoritmo. Es algo que mezcla variables biológicas, datos biológicos que podemos obtener del paciente, y datos clínicos del paciente. Esas calculadoras a las que se refería el doctor Moncada también están incluidas en este sistema de predicción, con lo cual es un sistema de predicción un poco más evolucionado. Mezcla variables clínicas y variables que nosotros podemos obtener del paciente. Fíjense, la edad, el PSA, el volumen prostático, el tacto rectal y la historia familiar entrarían dentro de estas variables clínicas, y el análisis en orina de la expresión de los mRNAs HOX, XC6 y DLX1 que se relacionan con la presencia en la próstata de cáncer, pero además de cáncer clínicamente significativo. Ese que la biopsia tradicional nos hacía falsamente diagnosticar y ese que nos está ayudando a diagnosticar la resonancia magnética. Con lo cual tiene un doble interés, porque hay una cosa clave. Se trata de no diagnosticar más pacientes, sino de diagnosticar mejor a los pacientes. De nada nos sirve diagnosticar muchísimos pacientes de tumores que no van a tener trascendencia clínica y dejar sin diagnosticar o diagnosticar erróneamente aquellos que van a tener trascendencia clínica.
Como saben, todos estos modelos, todos estos tests se validan en estudios de series de validación, cortes de validación, que lo comparan a veces con el gold standard, a veces con otros tests parecidos, y este área bajo la curva, area under the curve, ese AUC que ven ahí ustedes, es la capacidad que tiene el test realmente de predecir. Generalmente siempre va en un porcentaje 0.7, 0.8, 0.9, que nosotros podemos hacer la traslación a porcentaje, pues un 90% o un 86%. Como ven, el test en la serie de entrenamiento, digamos de desarrollo del test, fue de un 90% y en la serie de validación de un 86%. Unas cifras realmente muy altas en comparación con lo que teníamos hasta el momento. Y además, como decía, y este es un mensaje muy importante, el test se relaciona con la agresividad del tumor, porque esto tiene una crítica muy fácil. Bueno, si nos están diciendo que hemos sobrediagnosticado muchos pacientes con tumores poco trascendentes y que les sometíamos a tratamientos que impactaban en su calidad de vida para realmente no aumentarles más su supervivencia, ¿para qué otro test? ¿Para qué otros test para diagnosticar más pacientes? Bueno, no, esa no es la pregunta o la respuesta de este test. Este test nos ayuda precisamente a saber quién es quién, a indicar la biopsia en aquellos pacientes en los que tengamos un riesgo razonable de que ese tumor que le vamos a diagnosticar va a tener un impacto en su vida. Por tanto, se relaciona con este índice de Gleason que comentábamos antes. Fíjense, tiene un valor predictivo negativo para la presencia de un tumor clínicamente significativo del 98%. Es decir, si el test nos sale negativo, podemos descartar con un 98% que no vamos a tener un tumor clínicamente significativo y que no vamos probablemente a necesitar seguir con más estudios. Con lo cual, bueno, pues en la práctica clínica realmente junto con otras herramientas es muy útil, ¿no? ¿A qué lleva esto? Bueno, pues lleva a reducir el número de biopsias innecesarias. Hasta un 53% de biopsias innecesarias se pueden reducir si implementamos este test en nuestra práctica clínica, ¿no? Si lo comparamos con otros tests que había previamente, el PCA3 o la calculadora, pues fíjense, el PCA3 predecía un 69%, la calculadora un 77%, y este test, como hablábamos en las series de validación, puede alcanzar hasta un 86-87%. Por tanto, 98% de valor predictivo negativo, 2% de perder un cáncer de próstata de alto grado y 53% de biopsias evitadas. La verdad que son cifras interesantes y que nos hacen bueno, pues, realmente tener una herramienta más, ¿no? Fíjense, estos son dos ejemplos, estoy prácticamente concluyendo, dos ejemplos de cómo viene el test. El test es muy sencillo, se hace en orina, simplemente hay que hacerle al paciente un masaje prostático y luego el paciente orina. Es un test que prácticamente no implica ninguna invasividad especial, y en 5 o 7 días hábiles tenemos el resultado. Aproximadamente el 50-55% de pacientes en nuestra serie, e incluso un poquito más, sabemos que este test va a arrojar este riesgo muy bajo, este very low risk. ¿Qué significa tener un riesgo muy bajo? Significa exactamente eso, que le vamos a poder decir al paciente que con un 98% de posibilidades no va a tener un tumor clínicamente significativo. Y en el otro lado, desgraciadamente, tenemos este tipo de informes, ¿no? Pacientes que nos da estos dos datos, 88% de posibilidades de tener cáncer en la biopsia y 63% de que sea un tumor clínicamente significativo. Sin duda alguna es un paciente en el que, independientemente de lo que haya dicho la resonancia o el PSA, debemos avanzar en la investigación de qué está sucediendo aquí, ¿no? Como les decía, en comparación con otros tests, ahora mismo es el test de los que hay validados y de las series publicadas el que tiene un área de predicción más alto, lo hemos comentado, aquí lo pueden ver, con un área bajo la curva de entre el 83 y el 87% dependiendo de las series, y muy superior, pues por ejemplo, al PSA. Fíjense que tanto se meten con el PSA. El PSA por sí solo predicen un 66%, o sea que realmente no es ni mucho menos algo baladí, es algo por supuesto que sigue y que se va a mantener en nuestros algoritmos de decisión, ¿no? ¿Dónde podemos situar el test? Bueno, pues hay distintos escenarios, quizás esto es una cosa más especializada, pero pacientes, por ejemplo, con resonancia magnética normal, que sigue existiendo la posibilidad de que haya un cáncer de próstata, pacientes que tienen una biopsia negativa y antes de repetir una biopsia, de hacer una resonancia, quieren hacer algo más y podemos hacer este test. Es decir, hay una variedad de 3-4 escenarios clínicos en las que realmente el test tiene una utilidad importante en la práctica clínica, ¿no? Simplemente por comentarles, esta es nuestra experiencia, o parte de nuestra experiencia, hasta noviembre de 2018, los pacientes que nos dio tiempo a revisar, hemos hecho 60 pacientes.
Un porcentaje alto de ellos que tenían biopsia previa negativa, es decir, en este escenario de biopsia previa negativa, un 91% ya tenían resonancia previa hecha, o sea que han visto cómo en este tiempo, la verdad que la incorporación de la resonancia magnética a la práctica clínica es bueno, pues muy importante, es decir, ya en la mayoría de los pacientes tenemos la opción de tomar la decisión con la resonancia y con el SELECT. Especialmente útil en pacientes, o especialmente nosotros lo hemos indicado, en pacientes que tenían datos de resonancia magnética en la que no se veía el tumor, que yo creo que este es el target de pacientes más interesante, pacientes que tienen resonancia magnética negativa y que tenemos una razonable sospecha de que tienen cáncer de próstata. Fíjense, el 58% de nuestros test, 35 de 60, fueron very low risk, en los que de alguna manera, si todo es congruente, detenemos las investigaciones, y a 25 pacientes de 60, el test arrojó distintos porcentajes de riesgo de biopsia, de esos porcentajes que les enseñaba, que les mostraba, y en los que nosotros le hicimos biopsia, que fueron 22 de 25, 22 de 23, tuvo alguna presencia de tumor, es decir, un 95% de los casos. Con lo cual realmente te ayuda es muy útil para el clínico para tener otra herramienta más en la toma de decisiones. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Tenemos 2 minutos. Bueno, como habéis visto, es un tema complejo e incluso Juan Ignacio plantea que no está claro cuál es el sitio adecuado del SELECT, ese test diagnóstico, para colocarlo en el algoritmo diagnóstico nuestro que tenemos, y previo o no a la resonancia, etcétera. Lo que es sin duda evidente es que en nuestra práctica es mucho más sencillo aplicar este tipo de nuevas tecnologías en nuestra práctica privada, porque somos más ágiles, más atentos, digamos, o con mayores facilidades de aplicar esos avances a nuestra práctica privada que en la práctica pública. Esto es, sin duda, desde mi punto de vista, una ventaja. ¿Alguna pregunta del público? Si no, acabo yo con una pregunta a los ponentes. ¿Ninguna duda? Bueno, un poco global o para resumir, ¿no? ¿Qué opináis los dos de la postura oficial, digamos, vuestra, del cribado del cáncer de próstata ante la población general? ¿Qué le diríais a todos los hombres de la sala o a los padres, hermanos? Bueno, siempre ha habido ahí un poco de discusión, ¿no? Si es importante hacer un cribado o no. Yo creo que lo importante es el diagnóstico precoz, es decir, diagnosticar a los pacientes lo más pronto posible. Hacer un cribado poblacional, es decir, someter a la población a PSAs y tacto rectal y no sé qué, de una manera sistemática, yo creo que no está justificado a la evidencia, a la vista de la evidencia que hay, pero que sí que es lógico pues que podamos los pacientes que vemos, los urólogos, pues hacer un diagnóstico precoz y que eso es lo que yo creo que marca un poco la diferencia. De todas maneras, hoy en día me parece rarísimo que haya una persona de 50 años que no le hayan hecho nunca un PSA. Todo eso tiene todo el mundo hecho. ¿Estamos de acuerdo, Juan Ignacio? Sí, yo creo que es un poco pues la misma idea que tenemos, ¿no? Yo creo que quizás se ha hablado mucho sobre hacer o no hacer PSA y a mí me parece un poco matar al mensajero. Yo no creo que la clave sea no hacer PSA, sino quizás estar en las manos correctas para que un PSA sea adecuadamente interpretado y adecuadamente evaluado y no sobre o infraestudiado, ¿no? Pero yo creo que no hacer PSA, que es algo pues realmente pues muy coste eficiente, sencillo, no invasivo, pues no está justificado y desde luego pues yo creo que nuestro ámbito sanitario tiene una penetración. En algunos países está prohibido hacer PSA. Sí, efectivamente. Lo que yo como mensaje final diría que, como lo ha dicho uno de los padres del cáncer de próstata en nuestra especialidad, el PSA salva vidas, ha salvado vidas y seguirá salvando vidas. Otra cosa es que el manejo del mismo sea adecuado y para eso estamos los profesionales, para manejarlo adecuadamente. Pero en sí mismo el PSA ha detectado cánceres de forma precoz y hemos conseguido alargar la supervivencia de esos pacientes. Muchas gracias a todos por vuestra atención.